una nota que nos ha entristecido mucho porque se trata de una reumatóloga joven, una reumatóloga que en el trayecto justamente a ocupar un espacio de trabajo, un espacio laboral, tuvo un lamentable o lamentabilísimo accidente. Fuimos notificados casi en forma inmediata a que ocurrió su deceso. Lamentablemente pues no pudimos estar con ella, pero estuvimos pues manifestando nuestras condolencias de diferente forma. Yo quiero pedirle a todos ustedes que a nombre de nuestra querida reumatóloga, que en un momento dado voy a recordar su nombre, hagamos un minuto de silencio de pie por la doctora Yalil Etzel de la Cruz Chávez en su honor, y que descanse en paz. Muchísimas gracias. Rendimos pues con este minuto de silencio un sentido homenaje y enviamos nuestras condolencias a su apreciable familia. Deseamos también la pronta recuperación de quien es su pareja sentimental, otro reumatólogo que, bueno, pues afortunadamente libró el percance. Ojalá que se recupere pronto. Muy bien, también pasando a otras ideas, doy la más cordial bienvenida también a quienes están a través de la vía internet, particularmente nuestros colegas de la correspondencia de Yucatán, que me informan que están ya sintonizados, reunidos. Ustedes saben que nuestro congreso de 2016 será en la correspondencia, en conjunto con la correspondencia de Mérida en Yucatán. Me informa su presidente Jacinto Herrera que están conectados y reunidos. Muchas gracias por acompañarnos a todos nuestros cibernautas, que es una forma también de contacto con todos los reumatólogos del país, y es a lo que nos hemos comprometido con cada una de las correspondencias, de estar muy, muy cercanos a todos los reumatólogos. Quiero informarles que el Colegio Mexicano de Reumatología, a través de su mesa directiva, ha emprendido una serie de actividades que con mucho gusto vamos a tratar de solventar durante todo el año. Y para abrir boca, tenemos una sesión anatomoclínica, o de anatomía clínica más bien, para residentes de la especialidad. Esta sesión de reumatología, anatomía reumatológica, será dictada por el Grupo Mexicano para el Estudio de la Anatomía Clínica y tendrá verificativo el 18 de abril del año en curso, a partir de las 8 de la mañana, en las instalaciones del propio colegio. Contamos ya con la participación de 65 residentes confirmados. Entonces, insistimos, ojalá que si hay algún residente que no se haya inscrito todavía, es tiempo. Entre hoy, mañana podemos recibir la solicitud respectiva para que se incorporen a las mesas de trabajo sobre anatomía y reumatología. Estaremos organizando. Las sesiones serán dictadas por, insisto, distinguidos colaboradores de este GMAC, cuyo líder moral es el doctor Juan Canoso y cuya líder formal es la doctora Cristina Hernández,
pero tenemos grandes exponentes como la doctora la doctora Angélica Vargas Guerrero, que me acompaña en esta mesa. Entonces, por favor, insistan con sus residentes, ojalá que podamos contar con el mayor número de residentes de todo el país. ¿Han visto ustedes que los invitamos a que consulten la página web de nuestro colegio? Hemos emprendido una serie de cambios que pueden resultar interesantes para todos los colegiados. Queremos que la página web resulte un sitio de oportunidad interesante para lo que estamos logrando día a día. Es por ello que ya la sección de Twitter o la comunicación vía Twitter está activa. ¿Es así, Leo? Es así ya. La sección de Twitter, nos pueden seguir a través de Twitter. Quienes manejan Twitter pues saben que esos son mecanismos de que al momento están ocurriendo las cosas. Entonces, gracias a la actividad de Daniel Gibilé, de Angélica Vargas, de Leonardo Limón, de Sandra Carrillo, se ha logrado activar igual la página de Face. El Facebook es otra alternativa para la comunicación de redes sociales. Habemos por ahí algunos que compartimos ya cierta comunicación, como Juan Carlos, como Ili Holguín y otro grupo de reumatólogas que han organizado una página. Bueno, queremos que se sumen a la página oficial de Facebook del propio colegio. Estaremos anunciándoles hechos de interés, como lo que lamentablemente ocurrió con nuestra compañera, pero también hechos como el anuncio de la sesión y otras notas de actualidad. Ni duda cabe, yo soy un convencido que las redes sociales hoy en día son un vínculo que, si es bien aprovechado, que si es bien logrado, pues fructifica en el avance de muchas de nuestras asociaciones, agrupaciones. Entonces, aquello que resulte de interés para ustedes, quieran compartirlo a través de las redes sociales, contáctenos para poderlo atender con oportunidad. Están algunas convocatorias en la página, como el Premio Nacional de Investigación. Subimos también algunas fotografías alusivas al contexto de lo que fue nuestro último Congreso Mexicano de Reumatología, que tuvo tanto éxito, ¿de acuerdo? Entonces ahí se identificarán ustedes en algunas fotografías de la sana convivencia que hubo, gracias pues a toda esta convocatoria que nos reunió con la doctora Graciela Ibáñez Landín, a quien agradezco gentilmente que nos acompañe también esta noche. Muchas gracias, mi querida doctora. Hemos avanzado en algunos otros detalles de la organización interna, la protocolización de la mesa directiva. Estamos ante los registros respectivos, por ejemplo, en el registro público de la propiedad y otras instancias que nos marca la ley, que nos marca la normativa, que no queremos estar fuera de todo este contexto, de tal suerte que poco a poco vamos avanzando. Tuvimos una entrega-recepción también de la mesa directiva inmediata anterior con respecto a esta nueva mesa directiva, y creo que vamos caminando en el rumbo en el que fuimos aprendiendo a lo largo de la vicepresidencia y a lo largo de la experiencia que tuvimos precisamente con quien es hoy nuestro ponente y que fue nuestro expresidente, el doctor Antonio Rafael Cabral Castañeda, a quien también le doy las más cumplidas gracias, Toño, por las enseñanzas. De tal suerte que poco a poco vamos caminando. Estamos arreglando algunos aspectos financieros, tenemos muy buena comunicación con comités como el Comité de Educación a través del doctor Alejandro Arce, a través de la Promédica con Carlos Macías, a través de la Unidad de Investigación. Hemos invitado al doctor Luis Javier Jara Quesada para que desarrolle ciertos proyectos que bien él ha tenido de proponernos, y nosotros estamos también avalando, y otros que seguramente ustedes conocerán con su oportunidad. Hemos estado recibiendo cartas, entre otras de nuestro exsecretario ahora, Luis Felipe Flores, sobre becas. Daremos ya puntual
respuesta a todas estas peticiones. En fin, que el trabajo en el transcurso del mes ha sido febril, ha sido intenso. Estuvimos también con la correspondencia de Yucatán en los trabajos preparatorios para el Congreso de 2016. Entonces vamos avanzando poco a poco, estamos tejiendo todo aquello que se fue planeando y esperamos que resulte de su interés, de su agrado y tener siempre ese contacto que requerimos. A las correspondencias les manifestamos vía internet todo nuestra comunicación. Permítanos tener una comunicación directa con las correspondencias, quienes nos estén escuchando, para que podamos atender con oportunidad sus invitaciones, sus propuestas. Tenemos propuestas de Querétaro a través del doctor Román Cardona, a través de Colima, tenemos también propuestas de Nayarit. Entonces tenemos 3 o 4 propuestas que van caminando. Me informa el doctor Carlos Macías que hay otras propuestas locales también en la Ciudad de México para la Promédica. Vamos avanzando. Hemos también avanzado en las negociaciones con la industria farmacéutica. Agradecemos a la industria farmacéutica que esté también participando con nosotros. Es una relación de respeto, es una relación de trabajo, es una relación de consolidar lo que muchos años también se ha venido trabajando codo a codo. Entonces, de antemano, gracias a todo eso que hemos desarrollado. Y finalmente, también pedimos, por favor, a la membresía que en cuanto conozcan de el resultado de aquellos que hayan aplicado resúmenes a Congreso EULAR y consideren que pueden aplicar a las becas que otorga el colegio bajo los requisitos y reglamentos que se tienen hasta ahora, nos lo notifiquen para la planeación del otorgamiento de las mismas. Entre más temprano tengamos una notificación, más oportunamente se atenderá la petición. Entonces, por favor, aquellos que hayan solicitado la revisión de su resumen y resulten agraciados, pues bienvenidos. Finalmente, de mi parte, agradecerles a todos su presencia esta noche. Es una sesión muy interesante, ya haremos la presentación correspondiente y quiero ceder ahora el uso de la voz a el doctor Daniel Jivía Friedman, quien a través de la vicepresidencia, si tiene algún comentario, nos lo haga saber. Buenas noches y gracias a todos por venir a la sesión. Únicamente para mencionarles el hecho de que hemos empezado a trabajar sobre la modificación de los estatutos del colegio y hemos elaborado una propuesta de modificación. Hoy tuvimos la primera reunión con el abogado. La semana que entra tendremos una nueva en la que revisaremos los estatutos uno por uno para ver la cuestión legal, cuáles son los estatutos que deben permanecer por cuestiones legales, cuáles pueden ser modificados. Elaboramos un cronograma de actividades, nos tomará aproximadamente lo que resta del año modificar los estatutos por completo y en colaboración con el departamento legal del colegio. Se planea realizar una encuesta en línea en la que todos pueden participar, ver las diferencias que existen entre los estatutos previos y la propuesta para que lleguen lo mejor informados a la Asamblea General que se lleve a cabo en Mérida y así puedan votar de forma consciente a la hora de que se tenga que hacer. Por mi parte es todo y nuevamente agradecerles a todos su asistencia. Sí, muchas gracias. La ruta de actividades sobre los estatutos está ya diseñada. Está un cronograma de actividades y está muy bien delineado. Entonces, oportunamente irán conociendo los borradores que surjan de estas propuestas de modificaciones a los estatutos. Tomamos la estafeta de la doctora Graciela Ibáñez. Muy bien, sobre tesorería, por favor. Yo soy Francisco Rojo. Durante este mes lo que se ha hecho ha sido, bueno, empaparme de la situación y el funcionamiento de la tesorería. Afortunadamente estamos en números negros,
todo marcha con una inercia propia y desde ese punto pueden estar tranquilos. Sin embargo, bueno, como intentaremos mejorar los funcionamientos y estamos trabajando en eso. Gracias. Bueno, prácticamente estamos sobre el tiempo. ¿Alguien más de la mesa directiva? Muy bien. Nada más, si hay alguna otra cosa de asuntos generales, pediríamos que nos hagan el comentario, por favor. Doctor Luis Felipe Flores y el doctor Miranda Limón, por favor. Gracias, buenas noches. Sobre el comentario del doctor Gibilé en relación a la modificación de estatutos, quiero suponer y pregunto, ¿es una tercera o será entonces una tercera propuesta de modificación? Hubo dos que se circularon a los colegiados desde el año pasado, se recogió en la segunda varios de los comentarios que llegaron en relación con la primera, entonces quiero suponer que es una tercera propuesta que se circulará, como ya lo dijo el doctor Salazar, basados un poco en la inercia que lleva un trabajo previo y que no se partirá de cero con los estatutos previos vigentes hasta ahora. Sí, de hecho estamos partiendo de los estatutos que ustedes amablemente nos proporcionan. Gracias. Y la siguiente se refiere a como el encargado o el coordinador del Comité de Socios Nuevos hasta hace poco, de las personas que no, o los aspirantes que no cumplieron con los requisitos, hubo 3 que finalmente sí lo cumplieron en el plazo estipulado, el cual se acordó en la Asamblea. Quisiera yo, en vista de que todavía hay algunos que, hubo 2 más que tenían 2 requisitos faltantes muy simples, cumplieron con uno y yo creo que se les pasó el otro, solicitar si es posible darles una prórroga más de hasta digamos el 15 de abril, tomando en cuenta que la próxima semana, por lo mismo que ahora la sesión es el día de hoy, es una semana de asueto y luego viene la de Pascua. Entonces quisiera yo solicitar y que yo insista sobre quienes les faltaron cosas nimias realmente, poder todavía tener ese plazo para que sean aceptados como socios nuevos y no esperar hasta octubre o noviembre cuando ustedes decidan lanzar la convocatoria a los socios nuevos y que puedan ser todavía acogidos en fecha próxima, inmediata, como colegiados. Quisiera saber si eso es posible o se cierra ya con lo que tenemos. Yo creo que si son detalles no hay ningún problema en que se pueda dar esa prórroga. Gracias. Doctor Juan Manuel Miranda, también expresidente, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Claro, con gusto. En relación también con este asunto de los estatutos, según recuerdo solamente contestamos 7 personas esa convocatoria y probablemente tiene que ver con la premura. Entonces, si se va a estar haciendo la revisión en base a lo que ya comentó ahorita el doctor Flores, ir avisando probablemente sea mejor idea que esperar hasta el final y dar todo, que es bastante, para facilitar que la gente realmente conozca los estatutos y en un momento dado de opiniones. Por otra parte, quisiera preguntar si se considera el boletín en versión electrónica o algo equivalente al boletín, tenía una función específica, útil. Ahora con esto que comentas, Mario, de redes sociales, se puede incorporar eso, o sea, no me refiero a un boletín impreso como se utilizó muchos años, sino en una versión electrónica, pero quiero preguntar si han considerado esa posibilidad de tener reactivado el boletín del Colegio Mexicano. En relación a lo de los estatutos, sí, estamos revisando varias versiones de los estatutos. Estamos revisando la que fue vigente hasta 2005, la que con motivo de la colegiación entró en vigor, la modificación que se hizo en 2012, las dos o el producto final de las 2 propuestas que la administración previa envió y la complementación que hay que hacerle. Entonces, sí, es algo que nos va a tomar todo el año. Es algo que tiene muchos aspectos legales en los cuales no estábamos familiarizados y que el abogado nos puede ayudar más que nadie. Ahí hay algunos estatutos que simplemente no pueden, no deben y no pueden sufrir modificaciones, pero hay muchos otros que sí son susceptibles a mucho. Entonces, se va a realizar una encuesta que se tiene contemplada para 3 meses para estar en contacto con la mayor cantidad de colegiados posibles.
se va a hacer por partes, porque no podemos soltarles 90 y tantos artículos así de golpe, porque pues simplemente nadie los va a querer revisar un documento de esa extensión. Entonces lo vamos a hacer por partes, enviando partes pequeñas para que se puedan revisar más cuidadosamente y retroalimentar. Pero sí, Iván, el cronograma está contemplado de aquí hasta febrero del año que entra. En lo concerniente al boletín, sí, ya se ha estado trabajando en eso y en algunas formas de tratar de modernizar un poquito también el acercamiento a todos los colegiados, mediante por eso Twitter, Facebook, y cada uno tener el boletín, etcétera, su foco o su intención específica, algunos más académicos, algunos más como dejando alguna memoria de lo que se ha hecho del colegio, etcétera. Por otra parte, les voy a pedir a todos, vamos a empezar en breve a enviar una solicitud para hacer ya un banco de imágenes por parte del Colegio Mexicano de Reumatología. Van a haber dos fases. La primera fase estará abierta durante todo el año, para lo cual queremos imágenes clínicas de todo tipo, radiológicas, etcétera. Para lo cual se les hará llegar o se colocará en la página del Colegio Mexicano de Reumatología un documento mediante el cual se puedan ceder los derechos, así es que les pedimos que vayan preparando sus imágenes. En breve les haremos llegar las normas o las características de esto. Y finalmente, para el próximo año, antes del Congreso, se tiene planeado también hacer algún tipo de competencia para imágenes clínicas, pero ya hay imágenes clínicas más tal vez raras, especiales, casos muy específicos, y bueno, para que tengan también esto en consideración, y en un momento dado se valorará algún tipo de incentivo finalmente para esa competencia que pueda hacerse para ese momento. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, como ustedes vieron, la sesión de este martes es adelantada al martes último del mes por motivo de la Semana Santa, de tal suerte que es el único martes en el que cambia la fecha ordinaria de las sesiones mensuales. A partir del mes de abril nos estaremos reuniendo los martes últimos de cada mes, por lo que la cordial invitación para que no olviden agendar los martes últimos de cada mes y que vean la página del colegio para la temática que se tratará, los asuntos. Por favor, no olviden que estamos también abiertos a recibir sus notificaciones, sus notas de interés y traerlas a la asamblea. El colegio lo hacemos todos, como lo reitero y lo dije en la asamblea de febrero próximo pasado. Entonces, todo lo que ustedes tengan a bien compartirnos es muy, muy bienvenido y será tomado en cuenta. Hemos buscado la mejor organización en la mesa directiva, tratando de que atendamos todos los asuntos de la membresía: estatutos, página web, comunicación en redes sociales, tesorería, etcétera, de tal suerte que el trabajo corresponde a toda la mesa directiva y esperamos que así permanezca a lo largo del año. Entonces, por mi parte y la parte de la mesa, por la parte de la mesa directiva y mi parte, agradecerles la atención de haber venido esta noche. Reitero si hay alguna última participación. ¿No? Entonces, vamos a proceder a la sesión académica que estaremos presentando a continuación. Invito a los integrantes de la mesa directiva a pasar a la primera fila. Bien, muchísimas gracias. Para dar continuidad a la sesión inaugural de esta mesa directiva, me es muy grato y agradezco enormemente la participación del doctor Antonio Rafael Cabral Castañeda, investigador titular F del Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El doctor Antonio Rafael Cabral Castañeda es egresado de la Residencia de Reumatología del Centro Médico La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social en el año de 1981. En 1983 terminó el Rheumatology Fellowship en la Universidad de Michigan en Ann Arbor.
En 1986 recibió el diploma postdoctoral Rheumatology Fellow de manos de su querido mentor, el doctor William Castor, en la misma universidad. Es investigador nacional desde 1987, miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina de México desde el año 2004. Cuenta en su palmarés con más de 100 publicaciones en revistas indizadas. Fue seleccionado por el doctor Donato Alarcón Segovia desde hace 28 años y ocupa el puesto de investigador en ciencias biomédicas del Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Miembro del Colegio Mexicano de Reumatología desde el año de 1981 y expresidente del mismo. Ha ocupado puestos diversos, pero el más importante es el que a partir de aproximadamente 5 o 6 meses ocupará como investigador clínico del Instituto de Investigación del Hospital de Ottawa, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ottawa y jefe de la División de Reumatología del Hospital de Ottawa, en la provincia de Ontario, en Canadá. Es un verdadero privilegio, un honor que la sesión inaugural sea y corra a cargo de mi querido amigo, doctor, mentor durante la gestión de 1988-89, el doctor Antonio Rafael Cabral Castañeda, quien dicta la conferencia La evolución del síndrome de antifosfolípidos, los anticuerpos antibeta 2 glicoproteína 1 y otros autoanticuerpos como fuerzas detrás del cambio. Toño, adelante, por favor. Es un gusto estar aquí con ustedes, en la que probablemente sea la última vez que me dirija yo a ustedes como miembro de un Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Por esa misma razón me siento muy halagado y muy contento de poder dirigirme a ustedes. Lo que voy a hacer es, precisamente aprovechando esta sesión, platicar con ustedes acerca de lo que ha sido la contribución de nuestro grupo en el aspecto de los anticuerpos antibeta 2, glicoproteína 1, y cómo veo yo que estos anticuerpos han cambiado radicalmente el concepto que tenemos del síndrome de antifosfolípidos. No solo eso, sino también tocaré algunos otros puntos necesariamente de otros investigadores, por supuesto, de otros lados del mundo, en donde han contribuido fundamentalmente a este desarrollo. Quiero dedicar esta presentación a todos los colaboradores con quienes he tenido el honor, el privilegio y el gusto de trabajar a lo largo de 28 años que me ha tocado estar orgullosamente en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Lo comentó Mario, yo fui reclutado por el doctor Donato Alarcón Segovia en 1986, el 1 de diciembre de 1986. Tuve el honor y el privilegio de trabajar con mi amigo Javier Caviedes Contreras y con Edmundo Valdés Macho. Seguramente ellos tres están en alguna parte, estoy seguro, trabajando más en el síndrome, y probablemente Edmundo está atendiendo partos en algún lugar también. Enlisto enseguida la mayoría de todos los colaboradores que he tenido el gusto de estar con ellos, y no les voy a nombrar para no alargar mucho esta presentación.
El concepto del síndrome de antifosfolípidos ustedes lo conocen muy bien, aunque previo a 1983 hubo muchas alusiones a casos que se asociaban a trombosis, anticoagulante lúpico y pérdidas fetales. Estos estaban muy aislados en diferentes partes. Uno muy notable es el que venía de Francia, en donde se empieza a sentir a partir de 1981 que estos pacientes que tenían trombosis, aborto, enfermedad cerebral y anticoagulante lúpico podrían pertenecer a un grupo especial de pacientes, especialmente con lupus eritematoso generalizado. Fue entonces el doctor Graham Hughes quien astutamente, muy astutamente, ideó este síndrome, este concepto del síndrome, y lo publicó originalmente en el British Medical Journal, y después, por razones que nunca he conocido, ni tampoco yo le he preguntado, lo propuso en una revista de dermatología. El concepto fue muy simple, muy rápido, y fue en unos 3 años después, en 1986, cuando en conjunto con Nigel Harris y Ron Asherson, junto con también ya muerto Ron Asherson y Aziz Garabi, publicaron lo que ellos propusieron como síndrome de anticardiolipina y que se conocieron como los criterios de Hammersmith. Y son estos precisamente: la trombosis, la pérdida fetal recurrente y la trombocitopenia. Fíjense ustedes cómo desde el concepto original, en 1986, esta manifestación hematológica ya aparecía como una de las manifestaciones clínicas cardinales de este síndrome. Su propuesta fue muy fácil, fue muy simple, y vean que fue en base al valor predictivo que tenían los anticuerpos anticardiolipina, primordialmente del isotipo IgG, para la trombosis, la pérdida fetal recurrente y la trombocitopenia. Quiero llamar su atención a ustedes en cómo la trombocitopenia tuvo un valor, el valor predictivo para trombocitopenia de los anticuerpos anticardiolipina fue muy parecido a la trombosis, y en todas las desviaciones estándares la trombocitopenia siempre estuvo casi al lado de la trombosis y diferente a la pérdida fetal recurrente. Este es un concepto que, aunque en ese tiempo pues no se tenía todavía el mecanismo ni los métodos para analizarlo profundamente, este es un estudio que habla de valor predictivo, pero fue un corte transversal. Sin embargo, ya se notaba que había estos tipos de manifestaciones clínicas. 3 años después, el síndrome de antifosfolípido primario tuvo un parto gemelar en ambos lados del Atlántico. Donato Alarcón Segovia junto con Jorge Sánchez Guerrero lo publicaron en el Journal of Rheumatology en 1989, igual que el otro grupo, que los otros 2 grupos de Londres, y propusieron el nombre de síndrome de antifosfolípido primario. Cambió el concepto de anticardiolipina hacia el de antifosfolípidos, porque en los 3 años previos se conoció muy bien que los anticuerpos anticardiolipina no solamente reconocían precisamente los fosfolípidos, la cardiolipina, sino también algunos otros fosfolípidos primordialmente de carga negativa. Entonces, por eso se prefirió cambiar el nombre a síndrome de antifosfolípidos primario. Estas son las frecuencias de las manifestaciones en las 3 series, y vean cómo sigue apareciendo, por supuesto, la trombosis, la trombocitopenia, la pérdida fetal recurrente. Gracias. Yo creo que ya nada más voy a necesitar una, pero en fin. Las oclusiones arteriales, las úlceras en las piernas y el livedo reticulares.
Estas son las manifestaciones serológicas. Vean cómo el 100%, excepto en una de las series, tenían precisamente positivos los anticuerpos anticardiolipina. Esto no llama la atención porque es uno de los criterios de inclusión. El anticoagulante lúpico también fue muy alto, a pesar de que no había sido ese un criterio de inclusión. Y el VDRL, por razones que luego se conocieron, varió la frecuencia precisamente por la diferencia de los epítopes. Ahora sabemos que están expuestos en esas condiciones del VDRL. Presento a ustedes la serie que sigue siendo más grande en una sola institución, la de 500 pacientes consecutivos, en donde el doctor Donato Alarcón Segovia y otros investigadores, por supuesto señalo primordialmente a Margarita Delessé, que fue uno de los motores de este estudio, en donde estudiaron prospectivamente 500 pacientes consecutivos con lupus eritematoso generalizado y a todos les midieron anticuerpos anticardiolipina. Yo para este tiempo ya había entrado a ser miembro de la institución y entonces presencié desde cerca algo que yo tenía mucho escepticismo, porque en ese tiempo se creía que los anticuerpos anticardiolipina eran un epifenómeno del lupus eritematoso generalizado. Yo así lo consideré también y lo pensaba por la escuela de Ann Arbor, que así se creía que era. Pero bueno, las cosas cambian y me da mucho gusto poder decir que el doctor Graham Hughes, desafortunadamente en el obituario que escribimos conjuntamente él y yo, en ese obituario le da el crédito al doctor Donato Alarcón Segovia de que este trabajo dio el sello de identidad al síndrome de antifosfolípidos. Estas son las manifestaciones clínicas asociadas a esos anticuerpos. Y ustedes, reumatólogos jóvenes que veo aquí, me da mucho gusto presentarles estos resultados porque todavía hay algunos residentes en nutrición que no conocen este trabajo y no conocen estas manifestaciones clínicas. La trombosis venosa, la trombocitopenia, pérdida fetal y la oclusión arterial y también la hipertensión arterial pulmonar se asociaron fuertemente a la anticardiolipina de clase IgG, y las que están aquí a su derecha, las úlceras en las piernas, mielitis transversa, líberos reticulares y anemia hemolítica al isotipo IgM. Una vez que se conjuntaron 167 pacientes más, aparecieron por primera vez los primeros criterios preliminares del síndrome de antifosfolípidos dentro del lupus eritematoso generalizado. Esta es la primera clasificación publicada en la literatura del síndrome de antifosfolípidos. Y estas son las propuestas de ese trabajo: 2 o más de las pérdidas fetal recurrente, trombosis venosa, oclusiones arteriales, úlceras en las piernas, líberos reticulares, trombocitopenia y anemia hemolítica con los anticuerpos anticardiolipina a niveles altos, que en ese trabajo fueron definidos como... Quiero irme para atrás. ¿Me paso para atrás, por favor? Niveles altos de IgG o IgM a 5 desviaciones estándares, y también síndrome de antifosfolípidos probable con una sola manifestación clínica en niveles altos de anticardiolipina o más de una manifestación clínica y niveles bajos de anticardiolipina. Vean ustedes cómo la pérdida fetal recurrente, la trombosis venosa y la trombocitopenia, originalmente propuestas por los criterios de Hammersmith, se mantuvieron en estos criterios preliminares. De esta manera emergía el concepto de que el síndrome de antifosfolípidos está compuesto principalmente por 2 grupos de manifestaciones clínicas: las manifestaciones hematológicas y las manifestaciones trombóticas. Este es un concepto que en ese tiempo fue
muy importante y fue de avanzada, pero nadie lo entendió. Esa es la verdad. Y con el paso del tiempo, con el paso de esta presentación, ustedes se van a dar cuenta lo importante es que tengamos en mente estos dos principales grupos de manifestaciones clínicas. Entonces, en 1992, el síndrome de antifosfolípidos era la presencia de anticuerpos anticardiolipina de ambos isotipos, también el anticoagulante lúpico, con estas manifestaciones clínicas. Si no tenía ninguna enfermedad autoinmune asociada, se le llamó síndrome de antifosfolípido primario, y si tenía alguna enfermedad autoinmune asociada, más comúnmente lupus eritematoso generalizado, pero ya después se le han añadido enfermedad mixta, artritis reumatoide, esclerodermia, entonces se les llamó síndrome de antifosfolípido secundario. Entonces era un anticuerpo y un síndrome, el anticuerpo anticardiolipina, que podía estar asociado a todas estas manifestaciones clínicas. Pero en 1990, 3 grupos distintos, independientes, publicaron el cambio, que yo digo revolucionario, del síndrome de antifosfolípidos, que es que estos 3 grupos propusieron que los anticuerpos anticardiolipina en realidad no estaban dirigidos contra ninguno de los fosfolípidos que se habían propuesto, sino era más bien una proteína que los 3 grupos aislaron y que se llama beta-2 glicoproteína 1 y la identificaron por secuencia primaria de aminoácidos, por lo menos en el amino terminal, y la noción fue muy simple. El grupo de McNeil en Sydney, del grupo de Stephen Creelis, lo que hizo fue que pusieron el anticuerpo anticardiolipina de un paciente con antifosfolípidos más la beta-2 glicoproteína 1 en el diluyente, y pusieron como antígeno la cardiolipina. Y vean ustedes cómo el plasma más la beta identificaba un anticuerpo, el cofactor purificado más un anticuerpo purificado también identificaba un anticuerpo que se le llamaba dependiente de beta-2, y en cambio Mónica Galli, que en ese tiempo estaba en Holanda junto con Björn Pievers, pusieron beta-2 glicoproteína 1 en el antígeno propiamente dicha en las placas y purificaron una IgG normal o un anticuerpo anticardiolipina, y vean ustedes cómo independientemente, es decir, en un ensayo libre de fosfolípidos, el anticuerpo era capaz de unirse a la beta-2 glicoproteína 1. Entonces se propuso la noción de anticuerpo cofactor por estos estudios, o el antígeno propiamente dicho por los estudios de Mónica Galli. En ese tiempo, en 1990, fue muy importante este hallazgo, precisamente porque ya se conocía que la beta-2 glicoproteína 1 era una proteína polipeptídica de 326 residuos con estas concentraciones, y se tenía la noción, aunque todavía no estaba verificada, de que era un anticoagulante natural. Entonces, la situación de los anticuerpos antibeta pues encajaba muy bien, muy bonito a la hora de bloquear el anticoagulante natural. Entonces está la propuesta propiamente de la trombosis. En nuestro laboratorio presenciamos, oímos estos trabajos, y nos dimos entonces a la tarea, ya que había el boom del antifosfolípido en esos años, y nos propusimos entonces averiguar este asunto de la beta-2, a ver si también era un epifenómeno o no. En ese tiempo estaba en su maestría y en su licenciatura Javier Caviedes, a quien muy pronto le puse el sobrenombre de Mr. Elisa. Estaba muy chiquito en ese tiempo, pero bien trabajador. El ELISA que se desarrolló en 1983 y en 1984 por Takao Koike y en Japón, y también por Nigel Harris en Londres, es el que se sigue usando comúnmente hasta en la actualidad. Es muy simple, el antígeno se le pega a la placa y es cardiolipina, y vean ustedes cómo se bloquea con suero bovino fetal.
Por eso en el mundo la gente casi no creía en este ensayo de ELISA, porque cuando ustedes ponen suero bovino fetal ponen un mugrero de quién sabe cuántas proteínas. Pero en fin, eso es lo que se decidió poner en ese tiempo, y lo que nosotros modificamos fue purificar la beta-2-glicoproteína 1 humana, y el suero bovino fetal lo cambiamos por albúmina sérica bovina por gelatina, y continuamos con el ELISA comúnmente como se hacía con el ensayo, como les dije, de anticuerpos anticardiolipina. Este es el primer ELISA que Javier y yo hicimos en el laboratorio. Utilizamos 15 pacientes con síndrome de antifosfolípidos primario. No fuimos tan inteligentes y solamente pusimos un microgramo por pozo. Entonces se nos fueron un montón de pacientes que fueron negativos. De estos 15, solamente 8 pacientes resultaron positivos para el punto de corte que en ese tiempo teníamos, con un suero a 1,50. Y, en fin, llevamos estos resultados al Congreso de beta-2-glicoproteína 1 en Milán en 1992, y se publicó este workshop report en donde les acabo de mostrar los resultados. En ese momento, en 1992, nadie, absolutamente nadie, nos creyó de que los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1 podían ser detectables in vitro en ausencia de fosfolípidos. También ese mismo año, el grupo de Jean-François Bach en París publicaron este trabajo en el American Journal of Medicine, en donde es la primera publicación, digamos, formal, en donde los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1 tenían asociación con el anticoagulante lúpico y con trombosis de los 9 pacientes que se estudiaron, comparado con 18 controles, que todos tenían trombosis, pero ninguno debido al antifosfolípido. Entonces, aunque tenían anticardiolipina positiva, ninguno tuvo anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1. Entonces, esta es la primera serie en donde los anticuerpos anti-beta realmente son más frecuentes y más importantes en su relación a la trombosis que los anticuerpos anticardiolipina. Hicimos un trabajo con 94 pacientes, que los dividimos en 39 que tenían lupus, más el síndrome de antifosfolípidos clínico definido según los criterios preliminares del departamento, y los comparamos con 55 pacientes que tenían lupus pero sin el síndrome clínico, y vean cómo aparte tienen un grupo antifosfolípido y el otro son negativos. Los comparamos con 22 pacientes normales y los estudiamos mediante ELISA y Western blot. Los resultados están aquí muy rápidamente descritos. El 90% de los pacientes con lupus y síndrome clínico, independientemente de que si tenían o no anticuerpos antifosfolípidos positivos, tenían anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1 medido por ELISA y por Western blot, comparado con el 4% de aquellos pacientes con el síndrome clínico negativo, igual 22 con antifosfolípidos positivos y otro grupo con antifosfolípidos negativos. Este trabajo nos tardamos más o menos unos 3 años en publicarlo, porque este fue un trabajo de resistencia maratónica. Los mandábamos, no nos creían que los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1 podían ser reconocibles in vitro en ausencia de fosfolípidos, y más aún que estuvieran más fuerte asociados que el anticuerpo anticardiolipina propiamente dicho. Entonces, la noción de estos dos trabajos es que el antibeta es un anticuerpo diferente, asociado a trombosis, más aún que los anticardiolipina, en pacientes con síndrome de antifosfolípidos primario. Es decir, el mal llamado síndrome de antifosfolípidos, por lo menos en estas publicaciones y las que les voy a mostrar después, los anticuerpos primordialmente presentes son los antibeta. Entonces,
tuvimos la fortuna de encontrar 6 pacientes, conjuntamente con Mari Carmen Amigo, que no tenían lupus y que tenían anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 positivos únicamente en presencia de persistencia negativa de anticardiolipina, antifosfatidil etanolamina, fosfatidilserina e incluso el anticoagulante lúpico. Aquí están los anticuerpos anti-beta 2 en los 6 pacientes, en la beta 2 humana y la bovina que también purificó el mismísimo Javier Caviedes. Entonces, en ese tiempo, en 1996, la ocurrencia fue ponerle el síndrome de antifosfolípido cofactor, precisamente como para darle la noción de que son los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 los que tienen mayor asociación con el síndrome de antifosfolípidos en ausencia, desde luego, de anticuerpos anticardiolipina. También buscamos algunos pacientes que sí tenían lupus y entonces la noción de que el anticuerpo antibeta es un anticuerpo asociado a trombosis en pacientes con el único anticuerpo identificable. Y también hay 2 variedades, la primaria y la secundaria. Esto es la noción que se nos ocurrió publicar en 1996 como el síndrome de antifosfolípidos cofactor. Es el síndrome completo que puede tener trombosis, trombocitopenia, pérdida fetal recurrente, juntas o separadas, en ausencia de antifosfolípidos, pero como también había otros grupos que habían descrito más o menos la misma noción, pero con protrombina, con anticuerpos antiproteína C, proteína S, trombomodulina, el quininógeno de alto peso molecular y la anexina 5, entonces por eso es que se le llamó así antifosfolípido cofactor y no antifosfolípidos anti-beta 2 glicoproteína 1. Así las cosas, en 1999 se reunió en Sapporo un consenso internacional y en una sesión así como están ustedes, se pusieron a opinar de que cuáles ellos opinaban que deberían de ser los criterios de clasificación del síndrome de antifosfolípidos definitivo. Esto es 7 años después del artículo de México. Y entonces concluyeron que la trombosis vascular, uno más, la morbilidad durante el embarazo, vean ustedes definida como está aquí, los partos prematuros, más de 34 semanas, 3 pérdidas fetales con menos de 10 semanas. Esta última, que les estoy señalando aquí, es la que más controversia ha causado y es la que ha dado muchas dificultades a la hora de clasificar pacientes. En este tiempo, el laboratorio nada más era anticardiolipina, o lo que en ese tiempo se llamaba beta 2, anticardiolipina dependiente de beta 2, y los niveles, como ya lo están ustedes observando aquí. En el transcurrir de los años, esta asociación de los anti-beta 2 glicoproteína 1 y el riesgo de trombosis se consolidó. Y aquí les muestro un estudio, un metaanálisis publicado por Mónica Gale hace algunos años, en donde después de incluir más de casi 4.500 pacientes, en la mayoría de los estudios se vio en efecto que los antibeta sí tenían mayor asociación o mayor riesgo de trombosis arterial o venosa. Es decir, se consolidó la noción de que los anticuerpos antibeta en efecto están asociados a trombosis arterial o venosa. En el 2006, los criterios de clasificación clínicos se mantuvieron y por esta noción que les acabo yo a ustedes de decir, entonces por fin, en el 2006, es decir, 16 años después de la aparición de los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1, por fin ya pasaron a ser parte del síndrome de antifosfolípidos. Y aquí abajo les señalo a ustedes como en el 2C, los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 solos. Es decir, se consolidó también la noción del antifosfolípido cofactor, aun cuando no se le llame así. Es la categoría 2C de los criterios internacionales de consenso de Miyakis en el año
como les he anotado, 2006. Entonces, estos son los criterios internacionales, así como se los he ido definiendo, y entonces existe la noción de que puede haber por lo menos dos variantes según este consenso internacional del síndrome, el SAF trombótico, precisamente, y el SAF obstétrico, con la salvedad de aquel que les acabo de señalar, de los 10 de la pérdida fetal de 10 semanas y con títulos bajos de anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 de los otros, porque esas pacientes se comportan exactamente igual que una persona que no tiene anticuerpos anticardiolipina, es decir, no tienen pérdida fetal, ni se enteran si les dan heparina o no les da heparina, en fin, el tratamiento de esas pacientes es exactamente sin ninguna diferencia. Pero ya de que había la noción desde 1992 de que había manifestaciones hematológicas o trombóticas y en el criterio internacional de consenso, en el ya llamado los criterios de Sydney, la anemia hemolítica y la trombocitopenia no aparecían como manifestaciones ahí, sino como asociadas. Entonces, la noción era ver si la trombocitopenia y la anemia hemolítica, o juntas o separadas más los antifosfolípidos, podían definir la noción de SAF hematológico. Y entonces lo que hicimos fue incluir pacientes del registro del departamento con síndrome de antifosfolípidos primario. Vean ustedes que reunían el criterio del laboratorio de Sydney, tal y como se los acabo de decir, que tenían desde el principio trombocitopenia, anemia hemolítica o ambas, pero que no tenían lupus, anti-DNA positivo, ni PTT, ni CID, ni trombocitopenia por heparina. Definimos a la trombocitopenia exactamente igual como lo habían definido los criterios de Sydney. Y en estos criterios de Sydney no se incluye ninguna definición de anemia hemolítica, por eso tuvimos que incluir la definición de anemia hemolítica aceptada internacionalmente. Entonces, de 187 pacientes que tenían en el registro de ahí del departamento con síndrome primario, 55 reunieron los criterios del laboratorio de Sydney, el 63 tenían trombocitopenia, 25% anemia hemolítica autoinmune y el 11% el síndrome de Evans. Después de un seguimiento de 5.4 años, 30 pacientes, es decir, casi la mitad, un poquito más de la mitad, se mantuvieron con la manifestación hematológica y el otro 45% reunieron algunos de los criterios de Sydney para el diagnóstico de síndrome de antifosfolípidos trombótico. Entonces, la noción es de que mediante este estudio corroboramos la noción de que hay manifestaciones hematológicas, manifestaciones trombóticas que pueden ser parte del síndrome de antifosfolípidos primario en este caso. Los anticuerpos anticardiolipina y los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 estuvieron igualmente frecuentes en ambos grupos, con SAF trombótico de Sydney o con el SAF que llamamos SAF hematológico. Son igualitos las frecuencias. Las diferencias estuvieron en el anticoagulante lúpico. Aquellos pacientes que tuvieron anticoagulante lúpico desarrollaron más frecuentemente el síndrome durante el seguimiento que aquellos que fueron negativos para el anticoagulante lúpico, en aquellos pacientes que también tuvieron trombocitopenia. En la anemia hemolítica tuvimos tan pocos pacientes que la estadística pues, no nos dio para eso. Entonces, este trabajo, las conclusiones de nuestro trabajo que apareció en el 2010 fue que los pacientes con trombocitopenia o anemia hemolítica y anticoagulante positivo desarrollaron más trombosis o morbilidad durante el embarazo, durante el seguimiento, más que los anticoagulante lúpico negativo. También que la trombocitopenia puede anteceder, seguir o aparecer al mismo tiempo que los criterios clínicos, como pongo ahí entre comillas, oficiales del síndrome de antifosfolípido, y que hay dos variantes del SAF,
trombótico y hematológico que se le agregaba al SAF obstétrico y al SAF neurológico que Robin Bray había descrito algunos años antes. Entonces, ¿cuál es la noción? ¿Por qué les traigo toda esta historia? La historia es de que hay dos poblaciones probablemente de anti-beta 2 que equivalen también a dos expresiones fenotípicas del síndrome de antifosfolípidos. Para ese tiempo ya se conocía que los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 que estaban dirigidos contra el dominio 1 son los que predominantemente están asociados a la trombosis. Vean ustedes aquí con las beta 2 mutantes como cuando aparece el dominio 1 hay positividad y en cambio quitan el dominio 1 y entonces se negativizan los anticuerpos. Y esta noción es muy importante porque el anticuerpo que está contra el dominio 1, que es el que aquí señalo, es probablemente el sitio en donde se genera, donde se combina con la generación de trombina. Entonces, cuando ustedes bloquean este sitio con los anticuerpos, entonces hay que es generación de trombina. Este trabajo aparecido recientemente señala muy claramente que los anticuerpos contra el dominio 1 son aquellos pacientes que tienen la triple positividad para el anticuerpo, los tres anticuerpos definidos como positivo, la anticardiolipina, el anticoagulante lúpico y los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1. Entonces es el anti-D1 el que predominantemente causa o se asocia al triple marcador, menos aquellos que tienen dos ensayos positivos, un solo ensayo y comparado con los controles. Cuando ustedes vean triple positivo, casi pueden pensar que son anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 dirigidos contra el dominio 1 y que la asociación de los tres ensayos lo que está detectando gracias a la presencia del anticoagulante lúpico es precisamente la asociación y la frecuencia contra la trombosis. Esto lo traigo para ver, porque este ensayo es muy limpio, en donde 12 semanas después repitieron, sangraron de nuevo a los pacientes y vean cómo tiene una correlación pues prácticamente de 1. Entonces hay al menos dos poblaciones de anti-beta 2, aquellos que son asociados contra el dominio 1, que detectan el epítope que aparece en el dominio 1 y probablemente los que están asociados a la trombosis, a la trombocitopenia en otros dominios, y esto es de lo que nos vamos lo que vamos a hacer. Bueno, lo que Gaby junto con Diego y con su grupo van a hacer en el instituto ahora que yo me vaya. Pero ¿hay algún correlato molecular inducido por los anticuerpos anti-beta 2 con la expresión fenotípica del síndrome de antifosfolípidos? Es decir, ¿tiene alguna importancia patogénica el que nosotros dividamos a los pacientes en SAF trombótico, SAF hematológico, SAF obstétrico, etcétera, etcétera? En las 3 o 4 diapositivas que les voy a mostrar ahora, les voy a tratar de convencer que es muy importante hacerlo así. En 2010, Anastasia Lombranides en Londres, conjuntamente con nuestra querida amiga ya desaparecida también, Silvia Pierangeli, estudiaron anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 derivados de pacientes con diferentes tipos clínicos, precisamente. Y estudiaron células U937 en diferentes vías de señalización, pero las que les voy a mostrar a ustedes es la referente a la fosforilación de la proteína P65 del NF-κB, que se transloca después de que el PAC se fosforila la P38 en pacientes. Vean ustedes, este es el que no está tratado, las células, los monocitos no están tratados con TNF-alfa como control positivo interno. Los pacientes que tienen trombosis venosa pero sin
alteración de pérdida fetal, es decir, pregnancy morbidity, es negativo. Vean cómo las células fueron activadas, la fosforilación de esta proteína, de este factor de transferencia, fue capaz de hacerlo, ¿no? En cambio, cuando los pacientes o las pacientes solamente tenían enfermedad durante el embarazo, estaban prácticamente sin fosforilar la proteína P65. Los anticuerpos antifosfolípidos de personas sanas no estimularon la activación, ni tampoco los pacientes con lupus eritematoso generalizado, pero que tenían los anticuerpos antifosfolípidos negativos, y en ambos ensayos se repitió la misma historia. Entonces, los pacientes con trombosis venosa y no con pérdida fetal o con pregnancy morbidity tuvieron sus anticuerpos la capacidad de inducir la fosforilación de estos dos factores que les acabo de decir de las vías de señalización. Ustedes conocen perfectamente bien este estudio porque esta es otra de las muestras en las que estudiar las vías de señalización en pacientes, por ejemplo, en este caso con nefropatía por síndrome de antifosfolípidos, con alteración vascular aquí, estimula la fosforilación del mTORC, del mammalian, del ripamycin complex, en donde estudiaron por dos diferentes proteínas fosforiladas, en la serina 473 y la trionina 308. En los pacientes que tenían antifosfolípido positivo, la IgG, eran capaces de estimular la activación de esta vía de señalización, y también aquellos que estimulaban la vía del fosfatidilinositol, también era muy importante la activación y la fosforilación del mTORC. Y vean cómo en estos análisis de pacientes ya propiamente con nefropatía, los que fueron tratados con sirolimus, que es precisamente la vía de esta señalización que inhibe esta vía de señalización, no tenían sirolimus, tenían la nefropatía positiva o la vasculopatía propiamente de la nefropatía, y en cambio cuando habían sido tratados con el sirolimus inhibieron estas vías de señalización y no detectaban entonces la vasculopatía. Siguieron algunos pacientes con síndrome de antifosfolípidos y nefropatía, y los pacientes que habían sido tratados o no tratados con sirolimus tenían mejor filtrado glomerular. Es decir, trataron pacientes con síndrome de antifosfolípido primario con nefropatía, con sirolimus, y tuvieron un efecto benéfico. Quiere decir que la inhibición de esta vía de señalización publicada pues en esta revista que casi nadie lee. Hay otra muestra, hay otras más, pero en este caso les muestro la vía de señalización de TLR4-MIT88, ahora con pérdida fetal y trombosis venosa, y vean ustedes cómo hay síntesis de proteínas inflamatorias por células endoteliales y por, sobre todo, monocitos de sangre periférica normales. Entonces hay síntesis aumentada de pacientes de anticuerpos que inducen, anticuerpos anti-beta 2 que inducen síntesis de IL-8, MSP1, GRO-alfa y la IL-1 beta, cuando los anticuerpos provienen de pacientes con pérdida fetal o con embarazo alterado y con trombosis venosa negativa. Entonces, el síndrome de antifosfolípidos en 2015 es un solo anticuerpo fundamental, el anticuerpo anti-beta 2 glicoproteína 1. Sabemos que es más de un epítope que causa un síndrome con diferentes expresiones fenotípicas y también diferentes correlatos moleculares, que aquí les señalo en esta diapositiva. La trombocitopenia también tiene su propia vía de señalización y no se las mostré
para ahorrar un poco de tiempo. Entonces, ¿cómo ha sido la influencia de los anticuerpos anti-beta 2 en la evolución del concepto del síndrome de antifosfolípidos? Las puedo dividir por lo menos en 3 décadas. La primera década a partir de los 90, en donde fue el descubrimiento de la beta 2 glicoproteína 1 como el principal antígeno de los antifosfolípidos, se describieron las manifestaciones clínicas del síndrome primario y las asociadas a los anticuerpos anti-beta 2 en lupus y en no asociado a lupus, acá la primera serie de anti-beta 2 con SAF primario, también los primeros criterios clínicos preliminares y la consolidación de la asociación de la trombosis de los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1. Del 2000 en adelante, aquí están señalados los criterios de Sapporo. También se conoció que los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 tienen actividad de anticoagulante lúpico. El epítope que reconocen está primordialmente en el dominio 1. Por fin, en 2006, se incluyeron los anticuerpos anti-beta en los criterios de Sidney y en 2010 nació la noción del perfil de alto riesgo del triple marcador que les acabo de mencionar, que es el asociado a los anticuerpos contra el dominio 1. También se describieron 2 conformaciones de la beta 2 glicoproteína 1 y la primera descripción de los correlatos moleculares con algunas variantes fenotípicas. ¿Qué cosa es lo que sigue y cómo veo yo las cosas en el futuro? Bueno, una cosa que yo creo que va a suceder, no apuesto nada porque no tengo nada que apostar, pero en el 2006 ya se va a incluir la trombocitopenia en los criterios que seguramente se les va a llamar de Estambul. Me hicieron el honor, ya soy parte de los miembros de los criterios de clasificación, así que voy a defender la trombocitopenia fuerte para que se incluya dentro de los criterios de Estambul. No necesito defenderla, ya hay muchos datos que apoyan en la literatura, que apoyan precisamente esta noción. Yo creo que en la década de los 2010 y 2020 va a ser la década de las vías de señalización y de los tratamientos de los inhibidores, tanto de las vías de señalización como de la propiamente de otros factores que no son anticoagulantes. Es decir, vamos a estar en presencia del tratamiento del síndrome de antifosfolípido, que hasta ahorita ha sido el tratamiento anticoagulante. Esto, por supuesto, que es todavía muy incierto, pero lo que sí es cierto es que un par de mariposas migrarán a Canadá muy pronto. Irán a Canadá en busca de nuevos horizontes, en busca de nuevos aires y tal vez de mucho, pero mucho frío. Tenemos la certeza de que las mariposas que migran a Canadá lo hacen porque buscan un ambiente distinto, pero también tenemos la certeza de que regresan de donde migraron. Quiero pensar, me gusta pensar, aunque yo no lo puedo asegurar, que la mayoría de las mariposas nacen en México y migran a Canadá, pero eventualmente regresan a su lugar de nacimiento. Y así, esto es lo que queremos hacer. Les agradezco mucho su atención y también les dedico a todos ustedes esta presentación. Muchas gracias. Está abierta la sesión para las preguntas y comentarios. Los micrófonos al centro. Toño, felicidades por tu excelente presentación y antes de hacer el comentario sobre la plática quiero agradecerte públicamente por tu amistad, por tu trabajo aquí en México. Pocos lo saben, fui tu residente en La Raza,
fuimos compañeros de residencia y pues tu trabajo habla todo lo favorable para ti, para tu familia, y te deseo lo mejor en Canadá. Quiero agradecerte también por tu tarea como presidente del colegio cuando creaste la unidad de investigación. Debo decirte que en estos momentos hay gran expectativa en Latinoamérica por la unidad de investigación creada bajo tu gestión, ya que parece ser que es la única unidad de investigación directamente ligada a la sociedad de reumatología o al colegio, como se quiera llamar, en otras partes, en otros países de Latinoamérica. Hay gran interés por esta aportación tuya que permite el desarrollo de la reumatología mexicana en su conjunto. Yo quisiera saber tu opinión acerca de algunos aspectos nuevos que han aparecido en el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Todo es cambiante, va evolucionando. Y de pronto nos encontramos, por ejemplo, con el SAF obstétrico como tal, donde las pacientes tienen pérdidas fetales recurrentes con más de 10 semanas, pero que nunca han hecho trombosis y tienen este anticuerpo. Es un punto. El otro es el SAF seronegativo. ¿Qué opinas tú en este contexto? Todo un enigma, pues pacientes que reúnen datos clínicos de antifosfolípido, pero que no tienen los anticuerpos tradicionalmente solicitados, y hay estudios que buscan otros anticuerpos, pero no son muy claros en el sentido de que pues, se encuentran muy pocos que tienen antianexina 5, ¿no? En fin, algún otro anticuerpo, pero sigue habiendo un grupo grande, según un grupo de investigadores, que tienen este síndrome SAF seronegativo. Nosotros en nuestra cohorte hemos estado buscando, hasta ahora no encontramos, pero seguramente va a aparecer en cualquier momento alguna paciente con estas características, ¿no? Quisiéramos que otra opinión sobre esos dos aspectos, el SAF obstétrico y el SAF seronegativo. Luis Javier, muchas gracias por tus palabras, por lo que me acabas de decir. El tiempo de residente contigo lo recuerdo muy bien y entrañablemente. Te agradezco mucho que estés al pendiente de esto y de la unidad de investigación también. El SAF obstétrico, como lo mencioné durante la plática, aquellos que tienen más de 10 semanas o menos de 10 semanas de pérdidas fetales, alrededor de las 10 semanas, pero con anticuerpos anticardiolipina a títulos bajos, yo creo que esos pacientes deben excluirse ya de los criterios de síndrome, porque como lo mencioné al principio, estas pacientes se comportan exactamente igual que el grupo control. Si hay pacientes en este síndrome obstétrico de 10 semanas en donde tienen negativos o los anticuerpos anticardiolipina son negativos, todo el mundo se los ha encontrado y todo el mundo ha encontrado que nunca han recibido tratamiento y desde luego que han tenido éxito los embarazos. Hay un artículo editorial de la doctora Clark que está precisamente en Toronto, obstetras, todos ellos, del grupo de ahí de Toronto, en donde están desafiando profundamente esta noción. Y en ese mismo editorial, en ese mismo número está un artículo de respuesta de Pierluigi Meroni, que ha sido uno de los proponentes, digamos, del síndrome obstétrico más fuerte dentro del grupo del antifosfolípido. Y está de acuerdo él en que quizá que en el futuro este grupo se tenga que eliminar como parte del síndrome de antifosfolípidos obstétrico. Ya se verá, porque hay ya nociones y hay suficientes datos experimentales. Este grupo de Canadá ha seguido alrededor, me parece que como de 2,000 mujeres en esas condiciones, y ellos son los que han hecho las comparaciones precisamente de cómo se comportan sus embarazos comparado con mujeres sanas o pacientes con el síndrome obstétrico así definido, pero sin tratamiento, y el desenlace del embarazo es exactamente igual. De modo que parece que este grupo de anticuerpos anticardiolipina a títulos bajos y con pérdidas fetales alrededor de las 10 semanas es el que puede no ser un verdadero
síndrome de antifosfolípidos obstétricos. No hay duda que aquellas pacientes que tienen pérdida fetal después de las 35 semanas o alrededor de las 35 semanas, con títulos altos de anticuerpos antifosfolípidos, antibeta y anticoagulante lúpico, ese es el triple marcador, no hay duda de que esos pacientes o esas pacientes tienen síndrome de antifosfolípido obstétrico, o aquellos que también teniendo el triple marcador tienen la preeclampsia y la eclampsia. Esos sí se cuecen verdaderamente aparte, pero es este grupito de pacientes que tienen un solo anticuerpo con pérdida fetal alrededor de la 10ª semana los que están en duda. Me acuerdo mucho cuando lo del síndrome del lupus seronegativo, se decía que un paciente con lupus seronegativo era un paciente mal estudiado, porque no tienes los suficientes anticuerpos aún estudiados que te hagan el lupus ya sea seropositivo, ¿no? Esta noción del síndrome de antifosfolípido seronegativo es un grupo de pacientes que Munter Kamashta se ha encontrado y que en efecto, después de estudiarlos profundamente, no les encuentran ningún anticuerpo de los que se llaman asociados al síndrome. Yo creo que como un diagnóstico de trabajo está bien así seguirlos, pero si el distintivo del síndrome de antifosfolípidos es el antibeta, el anticardiolipina o el anticoagulante lúpico, o preferiblemente los tres, yo creo que más bien se debería seguir como un diagnóstico de trabajo, si quieres llamarle SAP seronegativo. Hombre, yo no tengo ningún problema, pero como diagnóstico de trabajo. Por otro lado, se comportan exactamente igual que los pacientes que son seropositivos. Entonces es un berenjenal en donde realmente no tengo la respuesta final. Sí, muchas gracias. Quiero compartir con ustedes una noción que conjunta una alta estima a un ser humano muy brillante como científico, pero que integralmente como ser humano, para quienes hemos tenido la feliz oportunidad de seguirte paso a paso, Antonio, toda tu trayectoria realmente es un halago el que gentes como tú y que otros tantos hemos podido seguir minuciosamente y con profunda admiración su trayectoria. Sin lugar a duda y con mucho afecto y con enorme nostalgia, ¿por qué no? Podemos ya decir, qué bueno que has obtenido este gran logro y estamos felices de que esta nueva época que se abre a corto plazo también nos llena de enorme satisfacción. Y permíteme comentarlo y compartirlo con nuestros compañeros aquí. No sabríamos o no sabría qué momento nos ha dado más satisfacción si cuando se te otorga por toda esta brillante trayectoria académica el honor más grande que otorga el Colegio Mexicano de Reumatología como maestro de la reumatología mexicana hace tan solo un par de años. Y comparándolo con esta gran satisfacción de saberte que a corto plazo se abre un nuevo camino y que sé, pero absolutamente segura que esa trayectoria tan brillante que has desarrollado aquí en tu país y en su momento en Estados Unidos, estamos seguros que va a ser muy brillante tu trabajo en Canadá y ya desde ahora pues lo estamos asimilando enormemente. Qué bueno que se dan estas oportunidades en la vida y qué bueno que estas oportunidades se le dan a gentes tan brillantes como tú. Estamos muy orgullosos de ti, Antonio, y te deseamos a ti y a Janet
todo lo mejor, lo óptimo de lo óptimo. Y si me permiten, nada más quisiera retomar… Gracias, Chela. Muchas gracias, Chelita. Quisiera retomar el concepto del síndrome, en el pasado otros síndromes que han sido seronegativos. Y quisiera retomarlo en el sentido de que, si se me permite el término de hipotetizar, muchas veces estos seronegativos son, entre comillas, cierta trampa cuando tratamos de conjugar un síndrome clínico más ciertas características que suelen ocurrir en laboratorio. Cuando se diluye una muestra, y esto prevalece todavía actualmente, y ya son varias décadas las que han pasado con esto de seronegatividad de laboratorio, cuando se diluye un suero que está saturado de otras poblaciones de autoanticuerpos, hay otras proteínas que quedan bloqueadas y se lleva a diluciones y más diluciones y abre obviamente esos sitios antigénicos o de posibles reacción con tal personalidad o perfil de reactantes. Entonces, mi pregunta es, con tu visión como gran experto internacional en esta área, ¿crees que todavía este síndrome seronegativo simplemente es un stand-by de lo que puede ocurrir con el advenimiento de nuevas técnicas para poder allanar que esta población de seronegatividad en realidad son falsos seronegativos y que está en espera de que se descubran otros reactantes que sean responsables de esa seronegatividad? ¿Cuál es tu opinión? Perdonen que haya robado, pero esta es una oportunidad única y pronto, como él dijo, ya no lo vamos a tener, y qué bueno que… Gracias, doctor Salazar Páramo, doctora Angélica Vargas, por esta oportunidad, y a ustedes su paciencia de escucharme lo que quise aprovechar, compartir con ustedes para Antonio. A ver si puedo hablar, Chela. Es enteramente posible que en efecto se descubran nuevos anticuerpos asociados al síndrome que incluso no tengan nada que ver con la beta-2-glicoproteína 1 ni con los antígenos comunes o convencionales, ya que algunos los repasé brevemente aquí en esta presentación. Sin embargo, las técnicas actuales para la detección de estos anticuerpos ya están muy refinadas, muy refinadas. Se pueden hacer ELISAs en 1 hora para 4 o 5 antígenos al mismo tiempo y con una sensibilidad y una especificidad muy altas, muy grandes, sin que nadie meta las manitas de los investigadores. Si esas técnicas se emplean sistemáticamente en el estudio de pacientes con síndrome seronegativo, a lo mejor vamos a encontrar o se van a encontrar antígenos comunes con presencia de anticuerpos que por alguna razón, como tú lo mencionaste muy bien, no están siendo detectables porque están compitiendo probablemente unos con otros o porque cuestión de epítopes que no se les exponen bien durante la detección convencional de los autoanticuerpos estos. Entonces es muy probable que sí. Y la otra es de que haya verdaderamente síndrome de antifosfolípidos, pacientes que parecen síndrome de antifosfolípidos que no tienen nada que ver con el síndrome. Muchas gracias. Toño, muchas gracias por tu excelente plática, como todas las que tú das, y felicitaciones por tus logros y por tu futuro viaje a Canadá. Esperemos que sea una fructífera carrera allá en Canadá como la has tenido siempre. Quisiera agregar nada más algunas cosas a la historia del síndrome. La primera es la descripción del anticoagulante lúpico en 1958, que se vea como desde esa época ya existía
hasta cierto punto el concepto de la anticoagulación o de la protrombosis. Todos sabemos que el nombre anticoagulante lúpico es un nombre totalmente paradójico. Ni se presenta solo en pacientes con lupus, ni es anticoagulante. Es anticoagulante in vitro, pero en vivo es protrombótico. Entonces, un par de hematólogos, que son Conley y Hartman, describieron en 1958 el anticoagulante lúpico, que se quedó por ahí olvidado. Y después todo esto pasó a territorio de los reumatólogos, aunque los hematólogos dicen que deberían ser tomados en cuenta o que es más territorio de ellos, pero bueno, yo creo que es una enfermedad multidisciplinaria. Después es una anécdota que a mí me tocó vivir a principios de los 90s, hace más de 20 años, cuando tuve la fortuna de tener una estancia con el maestro Luis Espinosa en Nueva Orleans, y que en LSU Medical Center tuvimos como profesor invitado a Nigel Harris, que es uno de los tres que describió el artículo original de 83 que mencionaste, donde se describió el síndrome de anticardiolipina, donde el ensayo original era un radioinmunoensayo. Sí. Y después esto se convirtió en un ELISA para detectar los anticuerpos anticardiolipina y luego otros antifosfolípidos. Entonces, desde esa época ya existía la tendencia que ha sido llevada a cabo en todo el mundo por Munter Kamashta de llamar a este síndrome el síndrome de Hughes, que me imagino que tú no estás de acuerdo en ese nombre porque jamás lo mencionaste, y te debo decir que yo tampoco estoy de acuerdo con ese nombre, porque entonces tendría que ponérsele todos los apellidos de todos los que han trabajado mucho por el síndrome, incluyendo a todos los mexicanos como tú que han contribuido mucho al estudio del síndrome. Entonces la pregunta que alguien le hizo a Nigel Harris en esa ocasión directamente fue que qué pensaba del nombre de síndrome de Hughes, y la respuesta de Nigel Harris fue contundente, y estoy orgulloso de decirlo porque la persona que él mencionó fue un gran amigo mío en Nueva Orleans, y es Aziz Garabi. La respuesta de Nigel Harris fue: si hay alguien que tiene el mérito de este síndrome de los que originalmente lo describimos, de ellos tres, es Aziz Garabi. ¿Por qué? Porque él ideó el ensayo en el laboratorio, él ideó el radioinmunoensayo que luego se convirtió en ELISA. Obviamente todos los demás tenemos el mérito de la clínica, pero si no fuera por Aziz Garabi, la determinación de los anticuerpos antifosfolípidos no existiría. Entonces termino el comentario nada más diciendo que en este síndrome, como en otras enfermedades en la medicina y en la reumatología, todo es un trabajo conjunto de los investigadores básicos y de los investigadores clínicos. Y con cierta frecuencia a algunos investigadores clínicos le cuesta trabajo reconocer el trabajo tan meritorio de los investigadores básicos, lo cual no es tu caso porque mencionaste al gran Javier Caviedes como parte importantísima de todos los trabajos que se han hecho en tu institución. Muchas gracias por la plática. No, muchas gracias a ti, Luis. No mencioné a Connelly Hartman porque se me brincaban mucho menos. Fue 52, Luis, no 58. Me lo aprendí bien porque es el mismo año que yo nací, entonces está fácil aprendérselo. Y se me brincaban mucho, pero sí, fue dominio de los hematólogos. En algunas instituciones los hematólogos son los que siguen a los pacientes con síndrome primario y nada más. Te agradezco mucho todo lo que acabas de decir, Luis. El síndrome de antifosfolípido, no mencioné que es el síndrome de Hughes, porque yo tuve una polémica muy fuerte por escrito con ellos, no está publicada, pero por eso me mantengo siempre al margen de ese nombre. Antonio, cualquier cosa que yo diga en relación con lo que se ha dicho hoy, se ha dicho en días pasados o se diga en los siguientes, pero sobre todo por el cúmulo de trabajo a lo largo de los años sale sobrando. Así que mis más sinceras felicitaciones. Muchas gracias, Luis Felipe.
un poco yendo a lo que mencionaste con mucho valor, de que en algún momento consideraste que esto era un epifenómeno. Y no necesariamente es volver sobre los pasos, pero lo que quiero decir es, curiosamente, lo que se intenta es ver asociaciones y buscar nuevos autoanticuerpos o los que ya están febrilmente y encontrarle asociaciones y demás. Y tiene que ver también con esta cuestión de la triple carta de positividad de autoanticuerpos. Y probablemente no nada más sean 3, sino en diferentes pacientes muchos otros. Retomaría tu pregunta inicial precisamente. ¿Qué consideras que es realmente patogénico como tal, inicialmente como paso inicial, y luego viene toda una serie como si fueran fichas de dominó alineadas de cascada de presentación de otros autoanticuerpos que quizás sean epifenómenos? Entonces eso me gustaría saber la opinión. Pero también la otra, eventualmente con todo lo que ya se sabe que hacen estos autoanticuerpos y que dan paso a pensar en nuevas terapias futuras y cómo afectan vías de señalización, cómo cambian la función de diferentes células y cómo dan pie a manifestaciones clínicas, más que estar buscando otros autoanticuerpos y sobre todo en esos negativos de forma repetitiva, y esto va un poco hacia lo que uno como clínico y sobre todo los clínicos jóvenes deban de buscar, con qué autoanticuerpos te quedarías como realmente en este momento valiosos para ser buscados en estos pacientes y dependiendo de cuáles manifestaciones. Si el tiempo va a decir probablemente que el ensayo del ELISA contra el dominio 1 de la beta-2 glicoproteína 1 va a ser el más prevalente, el más frecuente que solicitar, precisamente por esa relación que tiene con el anticoagulante lúpico y con el anticuerpo anticardiolipina. Finalmente los 3 ensayos están detectando lo mismo: el anticoagulante lúpico, el anticardiolipina y el antibeta propiamente están detectando anticuerpos antibeta-2 glicoproteína 1, con la salvedad de que cuando se conjuntan los 3 son los que se asocian más a la trombosis, precisamente porque por razones que pueden ser explicables funcionalmente, el anticuerpo contra el dominio 1 es el que más se expone en estos 3 ensayos. Entonces, si yo tuviera que elegir solamente un anticuerpo para medirle a los pacientes con síndrome de antifosfolípidos, definitivamente tendría que ser el anticoagulante lúpico, porque el anticoagulante lúpico es el que más se asocia a la trombosis y es el que mayormente tiene la especificidad de antibeta. Entonces, no solamente te da esa asociación con la trombosis, sino también te da, si lo sabes interpretar bien, la noción de que es anticuerpo antibeta-2 glicoproteína 1. Tenemos la dificultad, y eso existe desde 1952, de que el ensayo del anticoagulante lúpico es un ensayo funcional, que mide la prolongación de los tiempos de coagulación dependientes de fosfolípidos, que esos no pueden ser medidos durante el paciente que está anticoagulado, en el paciente anticoagulado. Entonces no tienes un buen seguimiento de cuándo, por ejemplo, suspender un tratamiento, si es que se puede suspender el tratamiento anticoagulante. Entonces, con esa gran salvedad, y no solo eso, sino que el anticoagulante lúpico varía mucho de laboratorio a laboratorio, incluso con los mismos ensayos, ¿no? En el mismo país y en el mismo laboratorio y de la mañana a la tarde. Desafortunadamente, así es de variable el anticoagulante lúpico. Ya expliqué que vería yo que es el anticoagulante lúpico y, como segundo lugar, el anticuerpo antibeta-2, sabiendo, interpretándolo, que no todos los antibeta son patogénicos y que no necesariamente se asocian a la trombosis. ¿Tenemos alguna participación también vía internet, Toño? Sí, claro, cómo no. Muchas gracias. Aquí la puedes ver, ¿eh? Aquí está en el stream. Si hay alguna pregunta que identifiques. Sería interesante que el grupo que comenta defina
bien los criterios para estos grupos de riesgo obstétrico, dice. Bueno, sí. El ítem 3 del síndrome obstétrico definido en los criterios de Sidney, que son los mismos que son los criterios de Sapporo, ese es el que está en duda. No lo voy a repetir para que me hagan el favor de leerlo y lo apunten, pero es el ítem 3 del SAF obstétrico el que está verdaderamente en duda. Los otros dos no tienen ningún problema, ya lo expliqué, porque son los que tienen mayormente la trombosis, los que tienen el triple marcador y los que tienen la preeclampsia y eclampsia como parte del síndrome obstétrico. Bien, hay otro, Toño, que dice, vamos a ver. No hay más preguntas. No, agradecen nada más tu presentación. Y por nuestro conducto también, Toño, te queremos agradecer tu participación esta noche a la sesión inaugural de nuestra gestión. Recibe esta constancia y un agradecimiento personal de la mesa directiva. Muchas gracias, doctor Cabral. Muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias por ser tan amable conmigo siempre. Agradeceremos, por favor, nos acompañen a un pequeño ambigú que se dará aquí enfrente, por favor. Gracias. Y por favor, aquí en la mesa que está afuera, si gustan cambiar pedir para el pago del ticket del estacionamiento para poder cambiar su boleto. Gracias.